Todos los días compite con Claro, con Fivertel y con un montón de otras empresas gigantes de Tucumán. Mi viejo arranca más que nada haciendo como un pequeño sueño, viendo una necesidad de la comunicación entre los bancos, por ejemplo. Y ambos dicen, bueno, che, vemos un pequeño nicho acá que va a ser la fibra óptica. Fue cambiando un montón la empresa todos los años. La verdad que en un momento se llegó a hacer grandes proyectos en minería. Y en 2020 arranca la pandemia, a nosotros se nos cierra toda la parte de ingeniería, de proyectos, porque obviamente todas las empresas cerradas. Y es donde explota el internet. A mí no me gusta, sinceramente, que me digan, sos hijo de, por eso estás en donde estás. Yo en el año 2023 dejo esto, un poco lo que es las ventas. Justo en ese año tuvimos una crisis muy fuerte en la que se rompió nuestra cadena de cobro y se nos complicó nuestra cadena de pago. ¿Tuvieron miedo de cerrar? Sí. Tuvimos muy poco cerrar en realidad. Al principio era mucho buscar los huecos, decir, che, qué zona no están las grandes empresas y nosotros ir y aprovechar el mercadito, el nichito ese que está ahí y hacerlo explotar lo más que podamos. La atención es muy importante hoy en día. Una persona que no se siente bien atendida se va. Conet tiene 25 años en el mercado y todos los días compite con Claro, con Fivertel y con un montón de otras empresas gigantes. Desde Tucumán. Hoy la idea es saber cómo lo hacen día a día. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo te estás, va? Fabricio? Un gusto. Bien, todo bien, un gusto. Gracias por estar acá. Arrancaron Conet en 2001, tu viejo, vos Sí. en ese momento tenías, ¿cuántos años? No, tenía 3 años. 3 años. 3 años, sí. Bien. Y en ese momento, ¿cómo arrancaron en el mercado de la conectividad de Tucumán? Mi viejo arranca más que nada haciendo como un sueño, un pequeño sueño, viendo una necesidad de la comunicación entre los bancos, por ejemplo, en las oficinas de los bancos. Sí. Él se encargó Estamos hablando de hacer otro mundo, ¿no? Otro mundo, sí, totalmente, que creo que es en realidad donde comienza un poco la parte de querer saber del otro, tener más fácil la comunicación, de poder hacer un teléfono y decir, hola, che, necesito que me traigan un papel, y la otra persona no hace falta que lea un mail o esas cosas. Tremendo, ¿Sí? tremendo. Y ahí arranca en 2001. Arranca. Y de ahí, ¿cómo va pivoteando? O sea, un resumen hasta donde llegás vos. Hasta hoy. Bueno, él lo que hace, la parte de los bancos, después arranca con ingeniería un poquito más pesada. Empieza a decir, bueno, yo te armo un proyecto. Ese proyecto involucra a todos los equipos, yo te los consigo, un proyectito en llave en mano. ¿Sí? De ahí pasan los años, se asocia, ¿sí? En el año 2015 con otro ingeniero que hace la parte de software. Y ambos dicen, bueno, che, vemos un pequeño nicho acá que va a ser la fibra óptica, que va a ser... En 2015 ya En se 2015 veía ya se veía, sí, mirá. pero era muy raro. ¿Y Se ya estaba había en otros hablando. países en ese momento? Sí, temas ya había fibra? en muchos Claro, países. La Argentina, lastimosamente, sigue Poco. estando Claro. atrasada en esos temas. claro. Y cuando ven en el 2015, dicen, bueno, pidamos una licencia. Todo eso ha llevado un trámite en el ENACOM, se la terminan brindando en el año 2017. Bien, ¿Sí? bien. Después de eso, empiezan a tener... Antes no eran proveedores de internet. No, antes no. Hacían Internet, servicio a demanda de hacía comunicación. servicio, comunicaciones, vendíamos todo lo que son los artefactos electrónicos, computadoras, monitores, tecladitos. Y después se fue transformando. Una vez que llega la parte de software, dicen, che, podemos empezar a crear productos también. ¿Por qué no hacemos un software de mantenimiento, un software de stock, de contabilidad? ¿Y tenían un local físico, eso entendí? Teníamos, sí, Tenían, sí. o sea, vendían Arrancó como un localcito muy tecnología. chiquitito. Ajá. Arrancó muy chiquitito, nada de lo que es hoy en día. Pero para vender. Pero para vender. Que la gente Accesorio. pase, vea que decía, "Ah, se me rompió el mouse", bueno, vamos, lo vemos, compramos acá, Taconet. Y de ahí en el medio decía, che, mire, bueno, si quiere le interesa, yo sé que usted puede ver un tema de algo chiquitito, quiere poner un negocio, nos puede contactar para el tema de ver el stock. O sea que pasaron comunicación primero en general, ¿no? De conectividad, banco, etcétera. Servicio a demanda, por ahí, algún tipo de proyecto que pedían de comunicación. Después un local físico y Sí, después y después a la parte de internet, O sea, claro. un pivotaje interesante, digamos. Sí, no, fue cambiando un montón la empresa en todos los años. La verdad que en un momento se llegó a hacer grandes proyectos en minería, Mirá, intentando ya, metiendo un poco lo que es la conectividad. conexión, pero contame, por ejemplo, una aplicación práctica. O sea, No, bueno, en minería había un pozo Sí. donde se perdía todo tipo de conectividad con los camiones. No sabían cuánto transportaban, no sabían los pesos, no sabían en dónde estaban, que era lo más importante, y si había un accidente, tampoco lo sabían.
Entonces, a través de unos carritos Sí. que se van moviendo porque el pozo va creciendo, entonces no se pueden dejar cosas fijas. Muchas gracias. No se pueden dejar cosas fijas. Han creado unos carritos con unas antenas que se iban moviendo según la necesidad de la empresa. Y entonces, todo momento tenían la información de los camiones, si algún camión se había roto, se había caído, cuánto peso llegaban, con cuánto peso volvían, que era también importante. Y bueno, nada, ahí se arranca lo que es la conexión de un punto a punto y toda esa información se iba a la central. Y de la central, bueno, ahí descargaban, sacaban las estadísticas, sacaban los tiempos, los accidentes, las horas hombre utilizadas, ¿sí? Como un gran proyecto. Todo esto mucho antes de un Starlink, ponele que se puede... Sí, no, muchísimo antes. Starlink, la verdad que ha venido a revolucionar las zonas rurales. O sea, todo este proyecto que hemos hecho nosotros, capaz que hoy en día con Elon Musk no hubieran podido hacer. Claro, Sí, pero bueno, va evolucionando y uno sí, no, también va... son nuevas tecnologías, son cosas buenas que pasan. Y vos en todo ese proceso, bueno, era chico, Sí, estamos hablando en el año 2017, yo tenía 19 años. y vos entraste a la empresa hace En 7 el años. 7 años, 7 exactamente. años. Sí, sí. ¿Qué viste? O sea, ¿qué... No, bueno, yo arranqué justo en un momento viendo lo más chiquitito de la empresa, que era el stock, acomodando el stock y cosas básicas, o sea, no veía números, no veía la gente, no veía Era un procesos. trabajo mecánico, digamos. Mecánico, tenía que fijarme que todo el tiempo el stock esté bien y que esté ordenadito. ¿Sí? Ese era tu... Ese era Sí. exactamente lo que hacía. Y en el año 2020, bueno, en realidad 2019, 2020, yo quiero empezar a hacer más, la verdad que me interesaba, y me empiezo a meter en lo que es ¿cómo se llama esto? ¿La Sí. parte Sí. de la dirección de la empresa o no? No, la parte de venta. Bien. Sí, yo veía como que se podía hacer un poquito más, se podía vender de otra forma, a los clientes, la forma que le vendía a los clientes se les podía decir algo distinto, ofrecer un poquito más, y ahí me empiezan mi viejo, que es recto, me dice, bueno, vos querés formar parte de esto, yo te doy la oportunidad, pero métele ficha. Y ahí es cuando yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que no hacía falta? Che, hace falta un lugar donde yo pueda poner los presupuestos. Bueno, yo fui y rompí las pelotas para que salga y ahí yo podía anotar. Entonces sacamos estadística de qué es lo que las empresas compraban con en muchas cantidades. Entonces nosotros podíamos tener un stock constante y ya no era más o menos a dedo Bien. teniendo. En el año 2020... Perdón, Sí. ¿compraban? ¿Todavía estaba con productos la empresa? Todavía estaba en producto, sí, Bien, sí. bien, Disculpe. entiendo. Y de ahí en 2020 arranca la pandemia, a nosotros se nos cierra toda la parte de ingeniería, de proyectos, porque obviamente todas las empresas cerradas, y es donde explota el Internet. Nosotros teníamos en algunas zonas ya desplegadas, en realidad con aire, que son antenitas que la ven encima de la casa, y la gente ve la necesidad de decir, ¿qué hago hoy en día? Mi hijo no puede estudiar, no tengo cómo comunicarme con mi mamá, mi papá o mis hermanos para saber que están bien. Antes de eso había un montón de zonas de Tucumán que no tenían Que no internet. tenían nada, no tenían absolutamente nada, a lo mucho tenían cable o DirecTV, Claro. pero no tenían internet, no tenían conectividad. Si querían alguna parte, se iban a un bar, se conectaban por Wi-Fi y además, hasta muchos bares tampoco lo tenían. O se iban a un ciber, o sea, un ciber ya Claro, sí, medio sí. viejito, pero por ahí la No, gente pero había. pero había, sí, había más cantidad de lo que hay ahora, por lo menos. Che, ¿y cómo llevaste, o sea, me dijiste que fuiste tomando un rol más protagónico en la empresa, ¿cómo lidiaste el hecho de ser hijo de? O sea, Es complicado, es muy complicado. A mí no me gusta, sinceramente, que me digan, sos hijo de, por eso estás en donde estás. Y la verdad que mi viejo es muy duro y ha sido decir, bueno, a ver, yo me voy haciendo mi espacio. No, bueno, vos sois hijo de Walter, se llama mi viejo. Dice, no, bueno, nos separemos lo que es ser hijo de lo que es él como jefe. Porque él me baja la orden como jefe y yo tengo que rendir cuenta como empleado. y con el resto de los empleados, en ese momento que eras empleado, Sí, no, siempre hubo como una distinción ahí que claro, en realidad, a ver, sí es verdad, si tenía obvio. un beneficio, Sí, claro, por obvio. cierta manera, algunas veces llega un poquito más tarde o irme un ratito Obvio. antes, pero de ahí no tenía ni en sueldo, ni en tiempo, o sea, tenía las mismas exigencias que ellos. De una. Así que por ahí Y bueno, pasaste esto de las ventas y pasé de después... las ventas y cuando surge esto de la pandemia, la Sí, necesidad de internet,
yo agarro como necesitamos tener gente trabajando porque había que pagar sueldo, teníamos que pagar proveedores, teníamos que pagar un montón de cosas. Salimos con mi viejo, ambos, a hacer las instalaciones. Todo con barbijos porque el internet se vuelve esencial, con barbijo, las distancias, O como sea, agarrar antes la era pala literal. agarrar la pala literal e irnos a la zona donde estábamos a instalar, o sea, con escalerita, los techos, Mirá. un destornillador, a hacer una punta, una configuración que se le hacía desde el celular o desde la computadora y con eso ya le dejamos el servicio instalado a personas. Claro. Y así, ¿Y ahí eras todavía parte ahí de ya la venta o ya seguía, eras no socio? seguía en la parte de la venta, Mira. solo que se había migrado de ser parte de equipamiento a ser internet. Ha sido como estábamos en la casa todo el tiempo, por ahí sí teníamos un horario distinto, arrancamos en vez de las 8 de la mañana a las 10 porque la gente en la casa Sí, estaba claro. más relajada, pero sí estábamos hasta las 1, 2 de la mañana respondiendo mensajes de la gente. Y la gente desesperada, o sea, hoy en día Internet, creo que claro. uno no se acuerda, o por lo menos yo que tenía que salir a hacer las instalaciones, Sí. me acuerdo que se acercaba la gente a decirte, che, ¿cuándo nos puede hacer? ¿Cuánto sale? ¿Cómo hacemos? Y era todo el tiempo pedidos, que fue un gran crecimiento para nosotros. O sea, en menos de 6 meses hemos hecho 500 clientes, que la verdad que estamos hablando... Para la escala de... Para la escala de cero, Obvio. de cero poner 7 que habremos tenido entre los que éramos empleados, a 500 en 6 meses es un salto muy abrupto, en tanto, no solo de, ¿cómo se llama? En tanto económico, por el tema de las inversiones, y también cómo se maneja la gente, o sea, porque tenés servicio, porque puede ser, como en el momento era antenita, se puede mover lo que sea, había que ir a hacer servicio. Bueno, ¿cómo trabajas con la gente en pandemia para que se pueda mover? Los permisos necesarios, los medios sanitarios, un montón de cosas. Y obvio que nadie estaba preparado, ¿no? Pero digo, ¿cómo impactó en los procesos de la empresa, en la infraestructura, tanta demanda y a la vez una empresa que recién arrancaba Sí, ¿no? en el servicio masivo por ahí de internet, ¿no? Y ha sido complicado, para este caso, nosotros no esperábamos tener el boom, entonces nos agarró muy patas para arriba, decir, bueno, a ver, ¿cómo empezamos a organizarnos? A ver, antes éramos poquitos, che, tenemos que contratar gente en pandemia y ver cómo esta gente va a trabajar. Uy. Y es empezar ese proceso desde cero, rápido, porque lo importante era hacerlo rápido. Sí, no había tiempo. No había tiempo de nada, y por la demanda. Y de ahí, bueno, vas trabajando sobre la marcha. Muchas veces es un proceso que capaz que no está terminado, pero lo haces arrancar y, bueno, después lo ves. Toma ahora gente, en una semana ves cómo han trabajado, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que no. O sea, no qué es lo que no puede mejorar, Sí, sino sí, qué es lo que sí, sigue. Y bueno, Claro, pero no hay mucho tiempo de reflexión. no hay mucho tiempo de decir, ponerse, bueno, me tomo un mes para claro, contratar a alguien o y para hacer un ver. proceso, para ver cuál es la mejor manera de hacer Sí, algo. Es como que muchas en la veces cancha. ir en la cancha y mandarle y decir, bueno, en mitad del partido, che, te tengo que cambiar esto, de golpe, medio de golpe, y la gente por ahí no es tan fácil que se acostumbre a algo que te dicen hacer, siempre has hecho A, y pasar a ser un B de la nada es complicado. Uy, Pero por suerte la gente responde bien. La gente Acá, responde acá en bien. este papel vos pusiste antes de arrancar la parte más difícil de Claro. Conet. Bueno, al final de la entrevista lo vamos Bueno, sí. a repasar. Va a ser un gusto. Va a ser un gusto, bien ahí. formal, Ahora, después te convertiste en socio. Sí, yo en el año 2023 dejo esto un poco lo que es las ventas y bueno, justo en ese año tuvimos una crisis muy fuerte en la que, bueno, se rompió nuestra cadena de cobro y se nos complicó nuestra cadena de pago. Y bueno, lo que necesitaba mi viejo más que nada una ayuda porque él veía toda esa parte, me pide que yo entre, ¿sí? Que yo forme parte de la empresa porque el socio con el que estaba se va a trabajar a otra parte. Entonces me dice, che, vení, ¿te animás? O sea, fue una charla muy seria. Dijo, ¿te animás? Vos sabés lo que puede crecer esto y al mismo tiempo lo que malas decisiones pueden hacer. Y estamos hablando que yo tenía 23, 25 años, no fue hace mucho esto. Claro. Y decir, bueno, ¿te sentí listo para cargar con todo esto? Y decir, bueno, sí, le metamos para adelante. Yo siempre quise tener una empresa que en realidad es un poco distinto el rubro, pero poder tener una empresa y conocer cómo se maneja una, ya creo que te da el pie a poder
manejar, a tener una estructura general para las demás. Entonces, esto fue una ayuda y me dice, bueno, formamos parte, justo en lo que formo parte entra la crisis y yo empiezo a ver la parte financiera, forma sí, de no, o sea, recibirte la empresa, claro, sí. fue un cachetazo Como de que, decir, no, claro, acá no hay nada lindo, como que, acá, mira, tengo una empresa, qué bajo. qué una bajo tengo una empresa. empresa y Claro. ahí empezás a ver unas otras cosas que por ahí la gente no ve, el riesgo, las inversiones que uno ha hecho, porque, bueno, yo en mi caso no puse, pero Obvio, hay porque es un parte de tu inversor familia, sí, que sí. puso dinero para que esto funcione y dice, che, ¿cómo le devolvemos a él que está nervioso porque lo va a perder? Y un montón de gente que también que Un depende, montón de ¿no? gente, sí, Económicamente. las familias que comen por el De tu trabajo que empresa. hacen en la Sí, sí, sí. empresa, mi familia que también come Obvio. desde ahí, obviamente. Claro. Entonces, bueno, yo me fui metiendo, por suerte pudimos salir de la crisis, nos llevó un tiempo hasta que hemos acomodado y lo importante es intentar no perder la calma. O sea, es complicado en el momento porque hay mucha ansiedad de por medio, muchos miedos en realidad y bueno, es intentar mantener, ser muy ordenado con los costos, con las cosas que uno tiene que pagar, con la plata esa que por ahí uno dice, bueno, compraba alito, decir, bueno, che, Claro. ya que No, la no. empresa ya no puede comprar ese alito o ese beneficio que se estaba dando, ya no se lo puede brindar porque, bueno, hay que reducir y acomodar. ¿Tuvieron miedo de cerrar? Sí, sí. Tuvimos muy poco de cerrar en realidad. Teníamos deudas muy grandes y no teníamos el flujo de dinero tan rápido como para poder pagar todo a tiempo. Entonces era, bueno, tener que cerrar, complicado. Teníamos en su momento 25 empleados, éramos bastante, porque bueno, el crecimiento que veníamos teniendo era muy grande y necesitábamos mucha gente para cubrir ese crecimiento. Y bueno, pues la crisis no es que uno dice, bueno, sí, hay veces que uno lo puede ir bien y hay veces que te pega de un bombazo y te deja en el piso de una. ¿Y qué tuvieron que hacer para salir de eso? Y bueno, la verdad, primero tenemos que reducir costos, tuvimos que achicarnos, tuvimos que dejar las inversiones que veníamos haciendo, Muy dejar duro, muy la... duro, muy duro esa parte, ¿no? No, muy complicado, o sea, De porque uno se despedir, pone... Sí, de salir a pedir ayuda, préstamos a banco, no digo, pero préstamos... también despedir gente. Ah, sí, despedir gente, sí. O Sí, no, sí, sea, es complicado porque en el contexto en el que estábamos saliendo de una pandemia, que no había mucho trabajo todavía, la gente obvio. estaba saliendo, decía, bueno, no te puedo seguir pagando y la gente no trabaja gratis. O sea, siendo sincero, la gente tiene que comer, Claro. entonces hacer que la gente venga a trabajar sin recibir un sueldo para nosotros tampoco es justo. Obvio. Por lo menos darle la oportunidad, de cierta manera, de que pueda buscar otro trabajo para subsistir, que es lo que Seguro. hacemos todos. ¿Y cómo afectó la llegada de los grandes no tecnológicos, los grandes de la comunicación, ¿no? O fue, ustedes se establecieron después, en paralelo con Sí, no, ellos? nosotros llegamos mucho después en realidad, Después. porque ya antes la gente tenía internet, poco, mucho, pues digamos acá en el centro por lo menos había Sí, bastante, sí. pero por cobre. ¿Y cómo te introducí en el mercado? ¿Qué buscas? ¿Buscar los huecos donde no lo incluyen ellos? Sí, ¿Vas de frente al con...? principio era mucho buscar los huecos, decir, che, en qué zona no están las grandes empresas y nosotros ir y aprovechar el mercadito, el nichito ese que está ahí y hacerlo explotar lo más que podamos. Hoy en día ya competimos con esas empresas. Mirá, Ya no es decirle miedo, pero ya no tenemos como ese temor a ir a decir, che, está este grande acá, esta empresa internacional, no voy a entrar, no. Nosotros vamos y nos metemos igual. ¿y Sí. cómo competís con costo? O sea, ¿cómo competís con el precio, con las promociones agresivas? ¿Cuál es el día a día de competir con un gigante Y en mundial realidad, de por Carlos Slim? tema, es complicado competir con precio. Lo que nosotros siempre recomendamos, nosotros decimos, tienes que buscar una distinción. Que algo que esa grande no la tenga como muy explotada y vos sí, por ejemplo, no sé, la atención, ¿sí? Por ahí muchas veces uno no tiene en cuenta, pero las grandes no te atiende una persona hasta después de un par de pasos, ¿sí? Bien, La atención es muy importante hoy en bien. día. Una persona que no se siente bien atendida quiere un lugar donde lo escuchen, donde le prestan atención a lo que dice y se va. Entonces nosotros que buscamos una distinción en la atención en realidad. Y eso nos da pie a poder competir bien, ¿no? Pues no es que, uy, sí, estamos ahí, no, competir bien, hecho derecho.
Y en la práctica, ¿no? Digo, ¿cuáles son los huecos que dejan las empresas y cómo se maneja, ¿no? La cuestión, digamos? Porque veo que hay mucha rotación por ahí, o sea, no Sí, sé, me anda mal el internet, yo me pongo como usuario, ¿no? Me sí. anda mal el internet. Entonces, no sé, llamo y quiero cambiar de empresa. ¿Cómo se maneja esa lógica, digamos? Claro, eso en realidad es mucho del cliente, o sea, intentar hacer una fidelización del cliente, Sí, que sí. por ahí... Que lo quieren todos, me Que lo imagino quieren eso. todos, sí. Nosotros, a través de la fidelización, hemos creado, para fidelizar, en realidad hemos creado un club Connect que se llama, Ajá. que tiene un montón de beneficios. Esos beneficios, el ahorro que te implica los beneficios, hace que tu internet te salga más barato. Entiendo. Entonces por ahí se evita la rotación porque tenemos unos ciertos beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al caso, por ejemplo, en distintas zonas nosotros estamos con carnicerías. Tenemos 15-20% de descuento en carnicería. Bien. Entonces el cliente por ahí capaz que puede tener un inconveniente, como a todos les puede haber pasado, y duda en cambiarse en el momento o espera un servicio técnico al día siguiente. Bien. Entonces eso también te ayuda a que no se vayan a las grandes empresas que por ahí no tienen o tienen lo mismo, pero no lo tienen muy explotado. Perfecto. ¿Cómo lidian por ahí con el cliente ese que dice que le anda mal para los descuentos? O sea, lo que alguna vez hemos hecho muchos de los que Sí, estamos acá, ¿no? O sea, digo, pero ¿cómo lidian ustedes que son una empresa chica? Porque por ahí para, claro, da un una descuento, sí. bonificación no le va a significar un impacto en el presupuesto. A ustedes A lo por ahí sí. que sí, a nosotros sí nos hace impacto, pero nosotros tenemos un sistema en el que vemos si de verdad le funciona bien o mal al Ajá, cliente. claro. Entonces es una parte de una, filtrar. una pesadilla. Sí, para el cliente sí, es una parte de un filtro en realidad en el que Bien. vemos. Si tiene razón el cliente, se le La da el descuento como bonificación. corresponde. Pero si no, bueno, se le dice al cliente que, bueno, mire, vemos que no tiene inconveniente. ¿Qué es lo que le está pasando? Porque capaz que el internet no es el problema, sino es algo dentro de su casa, que está mal puesto el equipo, un celular viejito, o que está muy lejos en realidad también, que sea el vecino Claro, que le claro, da y claro, al que le está vecino le funciona dando. mal. Sí, sí. Bueno, lo intentamos solucionar y buscamos que el cliente quede bien, o sea, que él esté conforme y que no tenga la necesidad de estar diciendo, che, me Anda funciona mal. mal para tener un descuento. ¿Cómo, cómo lidian con el tema de los procesos, ¿no? Porque digo, tiene una empresa que tiene 25 años, Sí. que fue pivoteando un montón, pero que a la vez tengo entendido que en la última etapa entraste en la parte de documentar, de mejorar los procesos, de optimizar. ¿Cómo la llevas con eso y qué desafíos presentan, ¿no? Por ahí en el día a día? Eh, la verdad que empezar a documentar Sí, es complicado. A mi parecer es complicado porque muchas veces lo que uno piensa o lo que uno quiere aplicar no se aplica de la manera que corresponde. Capaz que el proceso que yo armo en mi cabeza y es perfecto, divino, uno lo pone en práctica y pasa algo que te dice, che, no va. Entonces todo el tiempo los procesos tienen que estar en revisión. Bueno, no todo el tiempo, pero se arranca un proceso, se lo crea, se lo pone en marcha y lo vemos al mes o a los 2 meses cómo fue ese proceso. Si dio el resultado que esperábamos, si no, o a ver qué se puede mejorar para que dé más resultado de lo que esperábamos. Y bien. ponerse a escribir, a tipear, lleva tiempo, las personas por ahí les cuesta un poco cambiar, o sea, nosotros como personas estamos en una zona de confort que por ahí cuando te viene algo distinto, cuesta un poquito arrancar, pero una vez que le agarran la mano, ya sigue la gente, ya... Y por ahí hay una inversión de tiempo que no tiene un retorno inmediato. Y muchas veces no se lo ve en realidad, ¿sí? Muchas veces no se lo ve en monetario, pero capaz que lo ves en el tiempo. Claro, en 3 años, En cuando 3 años, bueno, intentamos en realidad que los procesos sean no tan No, largos de claro, claro. plazo, pero capaz que vos Entiendo. decías, bueno, a ver, que, no sé, un ejemplo, Sí, mover esto me llevaba, no sé, 5 segundos. Bueno, che, pero si vos sabés que si sacas la lapicera lo movés, capaz que te lleve 2 segundos, por dar un ejemplo, no sí, sé, sí, sí, sí. algo Optimización de procesos. automatización, sí. Y después ves cómo va empezando a quedar tiempo que uno lo puede aprovechar para otras cosas. O sea, también la tranquilidad de la persona, capaz que antes pensaba mucho en hacer algo, llegó un proceso nuevo, un sistema nuevo también lo puede ser, que lo ayuda a tranquilizarse y a poder pensar con mayor claridad, no estar con ese ruido de todo el tiempo estoy haciendo cosas, sino que todo se simplifica. Entiendo, entiendo.
Acá fuimos armando Sí, sí. una línea del tiempo, Sí. que la idea es que la corrijamos ahora. Bueno. ¿Por qué? A ver, porque teníamos la fundación, Sí. Permiso. ahí en el medio, ahí está, podríamos agregar, ponerle Acá podemos agregar los proyectos. los proyectos que se van haciendo. Sí. Tenemos, acá esto lo podríamos hasta tachar porque iniciaron después que los que Sí, nosotros sí, iniciamos mucho después. Sí, Sí, yo te lo sí, voy sí. traduciendo porque sé que Sí, estoy faltan complicado con los anteojos. Acá está tu ingreso, ¿puede ser? Sí. Acá más Acá, o menos en el por acá medio. lo pongamos. Sí. Acá. Tu ingreso a la empresa. No sé si tenía que escribir, pero Está excelente lo que estás haciendo. En el Acá, 2023 la crisis, o la falta algo en crisis. el medio. Acá está la crisis, ¿no? Ah, Sí, bueno, ahí está. Podemos hacer un círculo. crisis y bueno, pongamos acá que acá es donde entro yo. Acá, durísimo. Justo Sí. antes del... Entro a la sociedad acá. Excelente. Desde acá hasta acá, desde que vos entras hasta el Sí. momento que llegaste al final, ¿hay algo que hubieras mejorado o que hubieras hecho diferente sabiendo con el diario del lunes, ¿no? Sí. O sea, sabemos que todo sirve para aprender, pero si pudieras cambiar algo. ¿Sabes qué complicada la pregunta, che, no? Sí, sí. Sé que se podría cambiar cosas. O sea, que vos hubieras hecho, no de la empresa, ¿no? Sino que vos hubieras dicho, mira, no, yo si hubiera sabido lo que sé hoy, hubiera Claro. hecho diferente esto. Capaz que por ahí haberme concentrado un poco más en objetivos. O sea, en objetivos reales, en realidad. Que es por ahí que uno tiene un objetivo que le encantaría hacer Sí. en el tiempo y muchas veces el tiempo tiene que ser mucho más de lo que uno. A mí me encantaría haber hecho un montón de cosas en 2 semanas, pero bueno, por ahí se complica llegar en 2 semanas porque era un objetivo a mucho más largo plazo de lo que uno había planeado. Ponerte objetivos realizables. Sí, alcanzable, porque en realidad al no cumplir un objetivo uno Sí. por ahí se siente frustrado, desmotivado, que por qué no he logrado esto. Ah, pero el Y- objetivo era facturar más pero- que claro. Claro, Puede entiendo. ser, sí, sí. Entiendo. Pero buenísimo. que algo que hubiera cambiado es eso, o sea, poner un objetivo, poner un poco más razonable y el objetivo real en un plazo de tiempo un poco más grande, o sea, más, ¿cómo sería esto? Buscar, sí, bueno, lo dejen en el objetivo. ¿verdad? Entiendo, Sí, sí. entiendo. Y el punto 5, estamos en el 4, que hoy Sí. es el hoy. ¿Cuál crees vos que es el próximo hito de Conet o hacia dónde crees que van o qué querés mejorar de la empresa? Qué complicado. ¿Qué me gustaría mejorar? Pero algo como para afuera. ¿Hacia dónde van? Viste que, bueno, tenés el momento de tu entrada, la crisis de 2023, son hitos que van pasando. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál crees vos que es el siguiente hito? Por ahí establecer procesos, por ahí... ¿Qué es lo que va a cambiar por ahí en tu cabeza, no? Claro. La realidad de Conet. La mataba. No sé, por ejemplo, implementar nuevos procesos, inteligencia Sí, no, o sea, artificial. la parte de proceso, como dije antes, siempre se tiene que ir viendo. Ujú. Porque un proceso que está, un mismo proceso durante 5 años puede quedar obsoleto y la gente lo sigue haciendo porque por ahí es lo que sabe hacer o que le han dicho que haga en realidad. Total. A mí como empresa sí me gustaría seguir creciendo, poder llegar ya a otras provincias. Exacto, eso Sí, ahí está. nosotros- Punto 5. sí. Desembarco de Conet. Desembarco en otras provincias. Nosotros ya nos encontramos en otros municipios dentro de Tucumán, Ajá. que estamos en Alberdi y en el Mollar, en Tafí del Valle en realidad, y en Mollar. Y me gustaría poder llegar a otras provincias, poner otras sucursales más lejos y aprender mejor cómo se manejan. El otro día, en una conversación anterior, me tiraste que vos por ahí admirabas mucho a las personas que delegaban en su negocio Sí, que delegan. y que funcionaba solo, o sea, Sí, a mí me, entre comillas. sí, no, a mí me gustaría aprender porque todavía, o sea, en parte teórica la sé, pero entre lo teórico y lo práctico Falta. está algo en el medio que son las personas y por ahí yo muchas veces puedo explicar algo y que la otra persona me diga que lo entiende, pero ella va a entender lo que me escucha, no necesariamente lo que yo quiero decir. Obvio. Entonces por ahí delegar una tarea al 100% que por ahí yo puedo decir, sí, yo lo puedo hacer mejor, porque lo voy a hacer con todo el entusiasmo que quiera. Por ahí la persona capaz que lo entendió, lo hizo a su manera, pero no de la que yo quería y por ahí capaz que empiezan los tropezones. Claro. Y bueno, me gustaría escuchar, aprender, lo que sea.
de alguien que diga, no, yo hago como esto, algo general, y la gente lo entiende, y que después me vengan con los resultados que yo quiero, que yo espero tener. Divino. O sea, lindo objetivo. Sí. Y a la vez, bueno, complicado el Sí, tema no, es complicado, es de complicado. construir algo por ahí para ser exportado, o sea, para ser... Sí. ¿Qué pusiste acá? Ah, ¿Qué dice? El momento más duro en Conet, y bueno, fue la crisis. La crisis. La crisis, la de verdad, 2003. momento complicado, no solo persona, o sea, no solo como empresa, sino personal. Verlo a mi viejo muy asustado, a mi familia muy complicada. Bueno, a mí también me afectó, obviamente, recién entraba, imagínate entrar y decir, bueno, a ver todo lo lindo y sea un cachetazo como lo nombré antes, y decir, bueno, hay que arrancar. Y es arrancar de cero, pero con una, ¿cómo decíamos? Como una piedra atrás, como que vos querés arrancar y dices, uy, che, tengo esto todavía que tengo que resolver. Lo de la piedra no es tan simbólico, es físico en serio a veces, ¿no? Sí, a veces sí, a veces sí. Así que bueno, no, nada, la crisis la verdad que nos enseñó mucho, a ser mucho más prolijo, a tener mucho más cuidado con un montón de cosas que antes no teníamos, y eso te ayuda a después tener capaz que una mini crisis, capaz que no al punto que hemos tenido, pero si tenemos alguna complicación, se la puede resolver. Conozco ¿Qué hemos el pasado? camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se lo resuelve? Y seguir. Y seguir. Si hay un emprendedor, un dueño de negocio, un fundador por ahí mirándonos y le podés decir algo a esa persona, ¿no? Que por ahí puede estar en una crisis parecida. Sí, ¿Qué le dirías? que se deje ayudar. Que se deje ayudar. Sí, que escuche. Muchas veces la conversación ayuda a que salgan cosas nuevas. La otra persona, muchas veces no saber del tema, te dice, che, desde el desconocimiento, ¿qué pasa si haces tal cosa? Y como vos estás todo el día pensando en cómo resolverlo, muchas veces se te pasa, no te imaginas, te cuesta pensar cosas nuevas y te dicen, vos decís, mirá vos, Destraba una. destrabo una. Y ese destrabar una empieza a hacer a romper cadena y empieza a destrabar y decir, che, ¿y si hacemos así, si hacemos allá? Muchas veces, ¿verdad? No, uno no cuenta todo a todo el mundo, pero escuchar que otra persona te dé un consejo, más allá que sirva o no, te ayuda. ¿Sí? Y eso también te hace bien a vos mismo, poder conversar con alguien. Totalmente. De una, tremendo. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que una linda historia. Muchas gracias. Mucho recorrido en el medio y Sí, mucho, y va a haber, mucho va a haber desafío mucho por el que más. sigue. Va a haber más, o sea, sí o sí va a haber más. Y es lo divertido en realidad. También, por lo que uno trabaja, por lo que uno forma, hace una empresa, comparte una empresa. Así que Lo que nos llevamos por ahí de esta entrevista es que hay una gran diferencia de tener una infraestructura grande, como las grandes empresas, y tener presencia atendiendo a la gente, y ese sí. puede ser un diferencial. Y los grandes por ahí pueden tener una gran infraestructura, pero lo que Cone tiene, según lo que escuchaba, es presencia, ¿no? Atención a la gente Sí. y pisar fuerte. Y esto, muchos años después, sigue siendo algo que no se puede comprar, sino que es algo que se construye. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. A ver, un placer venir. Bueno, gracias a vos. Nosotros nos vemos en la próxima Nerd Session.